Las dos guerreras se veían con una pequeña sonrisa, ni una de las dos hacía ningún movimiento al final, un movimiento en falso, y podría darle inicio a una batalla con el peor final para una de las guerreras. Si no muero en batalla no será recordad mi muerte, pero eso es lo de menos, debes hacer lo que me gusta, luchar hasta la muerte, puños del rayo hasta la muerte, diría Ayame, la cual se lanzó a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Ella es una gran guerrera, pero lo que tiene de estúpida, nadie se lo va a quitar, diría Arturia, la cual se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe también. En la zona de combate solo se vio una inmensa explosión que se había llevado a cabo por el brutal impacto de sus puños, fuertes rayos eran liberados por el brutal impacto. De la cual las dos guerreras le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades. Cada impacto de sus puños hacía temblar ese lugar, rayos eran disparados por cada impacto de sus puños. Arturia se movía a unas grandes velocidades, impactando fuertes golpes. Ella sí tenía más posibilidades de ganar porque ella no había liberado nada de su grandeza. Al final su poder supera la realidad de Ayame en todo aspecto. Por donde vieras solo veías dos veloces rayos impactarse, fuertes golpes, cada uno peor que el anterior. Ellas tenían una intensa batalla por cada brutal golpe. Ayame tenía muchas dificultades para esquivar los brutales golpes que los recibía de lleno, que de una brutal patada que salió disparada hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Rayo naciente desintegra, diría Arturia, cuando se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe que a su paso solo generó un caos por su magnífica velocidad, que el tiempo por unos segundos se volvió cero. Ayame, cuando vino a ver la guerrera, había sido demasiada tarde, que recibió el brutal golpe, que sintió como algunos huesos fueron desintegrados por la brutalidad del rayo naciente mientras escupía un gran bocado de sangre. ¿Qué fue lo que pasó?, diría Ayame, la cual no podría saber qué había pasado en tan solo microsegundos. Ese golpe lo había sentido en todos los aspectos. Vaya, el dominio de una diosa del rayo funciona en ella misma, como que ser basura es algo que te queda muy bien, diría Arturia, la cual veía el estado de la guerrera. Maldita, ¿cómo es posible que uses el dominio del rayo tan fácil, como si fuera tu dominio?, diría Ayame, la cual se tomaba del estómago por el fuerte dolor que sentía al sus huesos ser regenerados de nueva cuenta. ¿En serio acaso eres tan débil que no eres capaz de soportar el mismo dominio tuyo que sientes dolor? En fin, no creo que llegues muy lejos así, diría Arturia, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Maldita, no quiero usar la última carta porque sé que la pasaré fatal, ese poder no lo he dominado al 100% y eso me pasará mal en los segundos, diría Ayame, la cual se ponía de pie viendo a la guerrera seria. Entonces es todo o nada, deja de temer, usa todo, al final tu misión es ganar, no morir sin darlo todo en batalla, ¿acaso no entiendes eso?, diría Arturia, la cual veía a la guerrera seria. Por primera vez tienes razón en eso, no importa que sea, debo arriesgarme al máximo y ser la guerrera destinada a ser la verdadera diosa del rayo, dominar por encima de muchos, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Entonces, ¿qué espera? Libera ese poder del cual habla y se libre como una bestia y no me hagas esperar tanto tiempo, que al final me aburro esperando, diría Arturia con una pequeña sonrisa, porque sabía que la guerrera podría liberar un gran poder y eso la emocionaba porque podría tener la batalla más grandes. No tengo más opciones. Si a Akame le fue mal en este estado del poder, a mí me irá peor, pero qué importa, todo sea por el bien de la dimensión, diría Ayame con una pequeña sonrisa mientras su poder no paraba de aumentar segundo tras segundo. Su poder iba en aumento, los rayos no paraban de caer en toda la zona de combate, los cielos se estaban partiendo en dos por el gran poder de la guerrera. La fortaleza dimensional de Muzan estaba envuelta en un caos por el gran poder de la guerrera. Rayos no paraban de caer en toda la zona de combate hasta de un fuerte estallido de ki, que la misma dimensión se volvió de un color gris. Toda la misma dimensión había perdido el color en lo absoluto. Esto es lo que querías, que despertara el verdadero poder del rayo. Rayo nato, más que un poder natural, es un poder que sobrelleva el cuerpo al límite, rompiendo limitadores no una sino todas las veces posibles del cuerpo. He llegado hasta un 200% del poder que soporto porque mi cuerpo sigue aumentando segundo tras segundo. Mi poder sigue en aumento, diría Ayame, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Arturia veía eso y sabía que fue desde un inicio mala idea decirle a la guerrera que liberara el verdadero poder, porque ahora sabía a lo que se refería al usar el verdadero poder. ¿Qué pasa ahora? ¿Te comió la lengua el ratón? ¿Te has quedado más que callada por mi poder? ¿Acaso te sorprende? Diría Ayame con una pequeña sonrisa, pero ella sabía más que nadie que ese poder, al estar al límite, podría caer desplomada en segundos, porque su cuerpo está al límite, sus meridianos de poder está sobrepasando un poder que nunca antes había usado ella.
No es nada, al final es un poder que cualquiera lo puede conseguir a base de esfuerzos, pero lograr lo que has logrado en segundos, es algo que me impresiona la verdad, pero no es momento de estar impresionado, es hora de ponerte de nuevo a mis pies, como debe ser tú una diosa del rayo a los pies de una reina de Avalon, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Eso lo quiero ver, veamos hasta dónde es capaz la gran Arturia, según tú, diría Ayame, la cual le había clavado un descomunal golpe. Ella había usado un fuerte descomunal solo en ese golpe. Arturia salió disparada a una salvaje velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se había generado una inmensa explosión por el mero impacto, que a su paso se haya destruido mucho. Bueno, pues creo que la gran Arturia lo único que sabe es hablar y hablar, porque en poder me ha quedado muy baja, diría Ayame con una pequeña sonrisa cuando se lanzó a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Es más fuerte más que yo ahora mismo, pero esto solo es el comienzo. Cuando la verdadera batalla sea liberada, ella no seguirá siendo nada más que una debilucha a la par mía, diría Arturia, la cual se lanzó a una descomunal velocidad con un fuerte golpe, que a su paso solo había generado un caos. Las dos guerreras, al colisionar sus puños, se generó una inmensa explosión, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que ellas iban lanzando hacían temblar ese lugar. Por cada brutal impacto de sus puños, se iban generando puro caos a su paso, donde viera solo iba a haber explosiones sin cesar, ya que los brutales golpes de Ayame eran de temer. La fuerza que estaba usando era una ilimitada por segundos si ella quería. Arturia solo estaba siendo bañada en brutales golpes, cada uno era peor que el anterior, no podía ni defenderse hasta que recibió dos brutales patadas, una en toda la cara y otra en las costillas, que algunas fueron destruidas por la brutalidad. A la vez que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por la salvajidad del golpe que había recibido. Venga, ponte de pie, que esta batalla aún no termine, quiero que me sigas dando batalla, quiero que me hagas temblar como al inicio, lo que haces ahora es darme vergüenza, diría Ayame viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. Ayame, como te gusta hablar del por y más poder, cuando el poder es lo que te hace falta, estás hablando de eso, ¿no verdad? Si has alcanzado un nivel impresionante, pero al final es por un aumento de poder tuyo, un dominio despertado al 100%, bueno, una técnica que usó tu madre, y como terminó si muerta, viendo a el dios de la muerte en persona, al mismo que se enfrentaron, diría Arturia con una pequeña sonrisa, porque sabía que le estaba echando más sal a esa herida, que para ellas de seguro ya había cerrado, pero no era así. Maldita, deja de hablar de eso, que no tienes el derecho de hablar así de la muerte de mi madre, que por ustedes ella terminó así, diría Ayame, la cual veía a la guerrera seria. Por nuestra culpa, no me hagas reír, pero bueno, me dejo de jugar y me pondré seria en la batalla, porque si no te vas a creer la más fuerte sin ser, diría Arturia, la cual tenía una pequeña sonrisa. Pues libera más poder y demuestra que eres fuerte, no solo hables y hables, que eso me termina aburriendo, diría Ayame, la cual se había desplazado a una descomunal velocidad. Arturia no había sido capaz de verla, que recibió un descomunal golpe que salió disparada hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Ayame no se contuvo con eso, que se empezó a mover a unas grandes velocidades, lanzando brutales golpes, cada uno más fuertes. Arturia solo estaba siendo presa de los salvajes golpes, que cada uno le hacía un brutal daño, y de una brutal patada fue enterrada aún más en la tierra, mientras se generaba una inmensa explosión. Por eso. Vamos, que dijiste de aumentar el poder y no hiciste nada más que dar vergüenza como siempre en la batalla, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Ella se sentía invisible, pero eso no era así, al final su poder no es suficiente para cuando Arturia haga una liberación de poder aún más grande. ¿Te crees que por haberme dado esos simples golpes ganadora? Vaya, qué moral más perdedora que tienes, al final solo eres una estúpida que juega a ser una diosa, diría Arturia seria viendo a su rival con una pequeña sonrisa. Si lo que digas al final solo lo que tienes es miedo, por eso dices eso, porque no sabes cómo contraatacar mi gran poder, diría Ayame con una pequeña sonrisa. ¿Gran poder? ¿En serio has dicho eso? No me hagas reír, eres más débil que la guerrera más fuerte que me he enfrentado. ¿En serio dice que eres la más fuerte? Se nota que aún no conoces el mundo supremo, donde solo eres una niña con egos de grandeza, diría Arturia viendo a la guerrera. Sí sé que el mundo supremo es el más poderoso, pero al final estamos hablando de los dioses de rangos inferiores, de los que se encuentran en estos mundos, no de los mundos supremos. ¿Acaso algo así no entiendes? Diría Ayame seria. Pues la que no entiende eres tú, porque es igual sea donde sea, solo eres una simple debilucha con egos de grandeza, cuando tu poder en unos minutos volverá a cero, porque tu cuerpo no soportará el gran poder, diría Arturia con una pequeña sonrisa.
Pues antes de que pase eso te elimino, y lo sabes perfectamente que daré hasta lo último para ganar la batalla, diría Ayame, la cual comenzó a dar pasos lentos a donde su rival. Cada paso que iba dando hacía temblar el lugar de la batalla. Fuertes rayos no paraban de caer en toda la zona de combate. Hasta de un veloz movimiento ya había lanzado un descomunal golpe que a su paso solo había generado un caos por su inmensa velocidad. Ella, por más que quiera bajarle los egos, no podré hacerlo fácilmente. Tiene un poder y ego más grande que ella misma. Aunque no se dé cuenta, ella podría ser una guerrera impresionante si no viviera a las sombras de sus padres y sus recuerdos del pasado, diría Arturia en sus pensamientos, cuando se movió a una gran velocidad también con un fuerte golpe. Las dos guerreras, al impactar sus puños, se había generado una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por la inmensa explosión, de la cual veloces rayos se empezaron a ver que se iban impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando hacían temblar la zona de combate. Donde vieras ibas a ver a dos veloces rayos darse brutales golpes, cada uno generaba fuertes ondas de ki por la brutalidad de los golpes. Ayame se iba desplazando a unas grandes velocidades, dando brutales golpes. Cada fuerte golpe que ella lanzaba estaban siendo brutales. Arturia no estaba siendo capaz de esquivar los fuertes golpes, pero aún así tenía una gran resistencia. Al final ella era más fuerte que su rival en todos los aspectos. La batalla de las dos guerreras había durado unos cuantos minutos de un intenso intercambio de golpes, que cada uno era peor que el anterior. Ayame superó de nuevo su velocidad y empezó a dar más golpes a unas grandes velocidades. Cada uno iba aumentando cada segundo tras segundo hasta romper la estabilidad del espacio del cuerpo de la guerrera. Arturia salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se había generado una inmensa explosión por el mero impacto. Rayo naciente, mil impacto, diría Ayame, cuando cientos de rayos empezaron a caer en toda la zona de combate. Donde vieras solo ibas a ver fuertes rayos caer a unas descomunales velocidades. Arturia se movía a unas grandes velocidades, esquivando los brutales rayos que por poco le daban de lleno, pero por concentrarse en los rayos principales, un rayo que ella no había tomado en cuenta le había impactado, que en ese lugar solo se veía una inmensa explosión. Enigma del rayo muere, diría Ayame, cuando lanzó la brutal técnica a una gran velocidad que a su paso solo se iba generando un caos por el gran poder. Arturia, cuando vio eso, solo pudo recibir el ataque de lleno, que en ese lugar solo se vio una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo sin dejar nada a su paso. En su sector el caos había llegado. Eso parecía otra dimensión, porque donde viera solo ibas a ver pura destrucción, fuego por todos lados. Ahora sí ya la termine, porque es imposible que se vuelva a poner de pie a pesar de haber recibido esos golpes y ataques, diría Ayame, la cual tenía un 10% de haber ganado. Al final todo gran ego desaparece cuando tu rival supera ese límite de nuevo. Esta vez me has sorprendido con esos ataques, no te diré que no, porque fueron unos buenos ataques, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Que cómo es posible que estés como si nada después de haber recibido mis ataques así, diría Ayame, la cual estaba confundida por eso, ya que esos ataques podría haber destruido a su anterior rival. Pues como te había mencionado, yo no estoy usando mi máximo poder en ningún momento, he liberado una gran cantidad de poder. Al final debes entender algo tan simple como eso. ¿Acaso se te hace difícil?, diría Arturia, la cual veía a su rival y que no entendía algo como eso. Bueno, pues a ver, demuestra ese gran poder del cual hablas y hablas una y otra vez. Quiero ver de qué es lo de que hablas, diría Ayame con una pequeña sonrisa. ¿Estás segura de lo que dices al final? No quiero que llores al ver un verdadero poder, porque eres capaz de eso, diría Arturia con una pequeña sonrisa. No importa, hazlo sin importar el que. Quiero vivir una batalla al límite, quiero morir si es posible en batalla, no como una cobarde. ¿Acaso entiendes eso?, diría Ayame sería viendo a la guerrera. Bueno, si eso es lo que quieres, no diré nada al final, es tu decisión y tus decisiones son tuyas, diría Arturia. En eso, en toda la zona de combate empezó a temblar. Fuertes rayos no paraban de caer en toda la zona de combate. Rayos partían los cielos mientras su poder no paraba de aumentar. Segundo tras segundo su poder iba en aumento. Fuertes rayos no paraban de caer en toda la zona de combate. Vientos eran expulsados. El cielo cambió a un dorado. El color volvió en sí al hacer una liberación de poder puro. Todo había vuelto a la normalidad. Un ki magnífico se hacía sentir. El 50% del gran poder de Arturia había sido liberado. Solo ese gran poder ponía de cabeza toda la fortaleza dimensional. Impresionante, ese poder es magnífico, con solo verlo me hace temblar. Ese gran poder nunca lo tendré. Al final, ella es un rey de Avalon, el reino más puro y hermoso según los relatos, diría Ayame, la cual veía eso sería, ya que el poder de la guerrera la hacía temblar.
Vaya que bien se siente liberar esta cantidad de poder, pero bueno, dime qué sientes ahora, ¿acaso ya sientes temor por mí?, diría Arturia con una pequeña sonrisa viendo a su rival. Solo que es impresionante el nuevo poder que tienes. Cuando nos enfrentaste ni tenías eso, pero ahora eres el doble de fuerte y eso te hace temida, diría Ayame serio. Jaja, y eso que aún no liberó el 100% de mi poder, porque ya sería mucho poder para esta dimensión, diría Arturia con una pequeña sonrisa. No me la quiero imaginar al 100%, solo sería una historia para sus puños, pero eso no pasará, no me dejaré vencer por más fuerte que ella sea, daré todo hasta el final, no me rendiré fácilmente, demostraré que soy la más fuerte de este lugar, diría Ayame, la cual veía a su rival con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Acaso te mordió la lengua? ¿Por qué te quedas callada? ¿Acaso ya no tienes palabras para mi grandeza?, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Te equivocas, no te mentiré, posees un nivel de poder impresionante, pero no es suficiente para vencerme, eso tenlo seguro, que no me vencerás así de fácil. Mientras el rival esté de pie daré lo último para ganar, diría Ayame con una pequeña sonrisa mientras rayos no paraban de caer en toda la zona de combate. Eres alguien interesante, pero ¿acaso ese gran poder podría conmigo una reina de Avalon? Eso ya lo veremos, de qué lado sale el ganador, diría Arturia, la cual se movió a una gran velocidad que a su paso solo había generado un caos por su magnífica velocidad. Ayame vio eso y no se quedó con los brazos cruzados, que también se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe que a su paso solo generó una cortina de puros rayos. Ambas guerreras, al impactar sus puños, se generó una inmensa explosión que a su paso todo se iba desintegrando por la inmensa explosión, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y patadas a unas descomunales velocidades, que cada fuerte golpe que las dos guerreras se iban dando hacía sacudir ese lugar de la batalla por la intensidad de sus puñetazos. Por donde volteara solo ibas a ver a dos veloces rayos impactarse fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que ellas lanzaban hacían sacudir el terreno de batalla. Fuertes explosiones se veían por cada brutal impacto de sus puños, donde vieras ibas a ver la intensa batalla de las dos guerreras. Ayame le ponía el máximo esfuerzo a la batalla, ella no quería perder en lo más mínimo, quería demostrar que era digna de ser una diosa del rayo, pero cada segundo de la batalla, eso se le complicaba porque recibía brutales golpes que le hacían un gran daño. Arturia solo tenía una pequeña sonrisa al final, ella sabía lo que era capaz de hacer, su poder y su fuerza ella la tenía al máximo, tenía todo bajo control según lo que entendía ella. Dagas relámpago perforador de 1000 mundos, diría Ayame cuando de un veloz movimiento le clavó las dagas en los brazos a su adversario. Arturia no supo cómo reaccionar, pero cuando lo hizo, fue demasiado tarde, siendo arrastrada a donde la guerrera, donde recibió brutales golpes que cada uno era bañado con el rayo, no podía ni defenderse porque su ki había sido bloqueado por el rayo. Ayame con una sola mano estaba lanzando unos golpes brutales con tal de hacer que su rival pierde poder, cada puñetazo iba bañado con el ki del rayo. Arturia no pudo hacer nada que de una brutal patada en toda la cara bañada de puro rayo que recibió salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. ¿Qué pasó, gran reina de Avalon? No que eres tan fuerte, pero unos golpes así de simples no los has visto, ¿acaso soy mucho? Diría Arturia con una pequeña sonrisa, pero recibió un centenar de golpes en tan solo microsegundos, que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión. Creo que hablar de más a veces te pasará factura, y aquí está demostrado, no eres nada más que una vil habladora que no sabe guardar silencio cuando está ganado, pero bueno, ¿quién soy yo para decirte qué hacer y qué no? Diría Arturia, viendo dónde había caído la guerrera. Imposible en qué momento se movió a esa velocidad, no fue capaz de verla, siento que mi poder se empieza a descontrolar, parece que el cuerpo está llegando al límite, si no acabo la batalla en los próximos movimientos, terminaré fatal, por lo que veo deberé esforzarse si no quiero morir, deberé llevar el cuerpo y alma al máximo, si no moriré aquí ahora, diría Ayame, la cual se ponía de pie mientras los rayos no paraban de caer en toda la zona de combate. Cada segundo que pasaba su cuerpo iba adaptándose al nuevo poder, sus venas de ki estaban haciéndose más grandes y creado nuevas para que el nuevo poder recorra tranquilo el cuerpo. Ese lugar donde estaban batallando no dejaba de temblar por el gran poder de la guerrera. Segundo tras segundo los rayos no paraban de caer en toda la zona de combate, segundo tras segundo iban aumentando por el gran poder de la guerrera, y en ese lugar al último segundo solo se veía una fuerte onda de ki que fue liberada al usar un porcentaje más allá de sus límites. El poder de la guerrera era impresionante, salvaje, los rayos no paraban de caer en toda la zona de combate.
Recordales que los porcentajes en esta dimensión son así y en otras ese porcentaje puede ser menos porque cada dimensión el poder es muy diferenciante, el tiempo todo afecta al cuerpo de los guerreros. Con que aún podías liberar más poder, eso es impresionante, pero de casualidad no es todo ese el máximo que puede lograr, porque eres alguien que en el futuro será temida por su poder que no es fácil de usar, diría Arturia. Puedo seguir y seguir, pero al final el cuerpo humano no sería capaz de soportar tanto poder, y sabes perfectamente eso, diría Ayame, la cual le había clavado un fuerte golpe a su rival a una descomunal velocidad que el mismo espacio y el tiempo se había detenido en lo absoluto. El rayo mismo era tan veloz que nadie era capaz de verlo. Arturia salió a una salvaje velocidad hasta colisionar con una pared que la destruyó por completo por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie viendo a su rival. ¿Qué pasó? ¿Acaso ya se terminó el gran poder que tienes? ¿No has visto unos simples golpes y ahora piensas que podrías ganarme?, diría Ayame con una pequeña sonrisa. ¿Qué dices tú por darme un simple golpe? ¿Te crees ganadora? No me hagas reír ahora, me doy cuenta que es verdad que los débiles serán débiles por siempre y eso nunca se lo quitaremos, diría Arturia con una pequeña sonrisa. ¿Débil yo? ¿Acaso estás choca de verdad o te haces la estúpida?, diría Ayame, la cual se había vuelto a mover a una velocidad impresionante, dando una infinidad de golpes a unas grandes velocidades. Cada fuerte golpe que ella estaba dando hacía temblar el cuerpo de su adversario. Arturia no podría ni defenderse de los salvajes golpes que estaba recibiendo hasta que de una veloz patada salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por el brutal impacto. Y dime, ¿qué es lo que decías que no podría hacer eso? ¿Acaso estás realmente estúpida de no ver mis golpes? Eres la más estúpida de nosotros por lo que veo, por algo no estás en el reino de Avalon, solo eres una simple mosca que se cree fuerte, diría Ayame con una pequeña sonrisa, pero ella solo quería enojar a su rival, el porque ni ella misma lo sabía. ¿En serio te das cuenta de lo que estás hablando? De la mayor estupidez que he escuchado, de que eres fuerte y que el reino y no sé qué más. Eso simplemente pasa cuando a tu rival se le sube los egos de grandeza a la cabeza, sin saber que tu rival lo único que hace es darte una verdadera humillación, diría Arturia con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que dices? A ver, dame esa humillación de la cual dices, sé capaz de ganarme y te voy a creer, diría Ayame, pero en tan solo microsegundos fue impactada por brutales golpes que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Dime, ¿acaso vistes mis simples golpes? ¿Verdad que no solo estás hablando, pero cuando te falta es el poder? Lo único que estás dando es una vergüenza, y la vergüenza más grande con ese débil poder, diría Arturia, sería viendo dónde había caído la guerrera. Maldición, no fui capaz de verla. ¿Cómo es posible eso? Mi poder la supera, pero mis ojos místicos en ningún segundo la vieron, se diría Ayame en sus pensamientos. Jaja, soy más rápida que eso, pero bueno, diría Arturia en sus pensamientos. Ojo místico, resplandor del infinito caos, diría Ayame cuando su ojo brilló intensamente, pero en esos microsegundos había recibido unos brutales golpes que salió disparada hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Unos simples ojos místicos no harán que me ponga de rodillas, no harán nada ante una diosa como yo, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Maldición, detuvo la maldición del ojo místico. ¿Cómo es posible? Eso no debería haberse podido mover entre el mismo espacio por el poder del ojo, diría Ayame, la cual se ponía de pie viendo a su rival. Sería. Jaja, el ojo místico es fuerte, no le quitaré el mérito, pero ante mí ese poder ya no es muy funcional. Al final sabes que mi poder sobrepasó al tuyo. El ojo místico solo funciona si tu rival es menor de poder, pero al ser mayor de poder que tú, por eso no eres capaz de nada, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Bueno, pueda que sea eso al final, ¿qué importa? No habrán limitadores que me detengan, porque de que te gano no importa. Si doy mi vida en el campo de batalla la daré si es necesario, diría Ayame, sería viendo a su rival. Pues espero cumplas con eso, porque al final me dará igual si te mato, no eres nada más que una simple mosca sin poder, diría Arturia con una pequeña sonrisa. ¿Mosca? Maldita, deja de estar subestimando, que al final solo te pasará factura y lo sabes perfectamente que mi poder sobrepasa tu entendimiento, diría Ayame, sería porque ya se estaba enojando que si rival la subestime. Hija, ¿quieres que Akame salga a luchar? Ella ya está lista, más que lista desde hace un siglo dentro de la dimensión de bolsillo, diría Goku serio. Sí, padre, ella también debe ser parte de esto, pero deja que me dé un último enfrentamiento con ella, y si no puedo, puedes hacer que ella salga y me dé ese enfrentamiento, diría Ayame, sería porque sabía que su rival tenía un poder más grande.
Bueno hija, solo no vais a morir porque sabes que no tendré control en la batalla y termine matando hasta el inocente dentro de este castillo infinito, diría Goku serio, ya que sabía cómo era su sangre guerrera. Pues sería lo mejor, ¿no crees padre? Para que puedes usar tu máximo poder en batalla y no te limites a un solo poder y sea la bestia libre, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Por eso. Te equivocas hija, son el motor de cada batalla, por eso estamos aquí, por una venganza, no importa si debo dar mi vida, pero de aquí salen vivas las tres y tenga la vida deseada con su madre al final, eso quieren, ¿no? Diría Goku con una pequeña sonrisa. No padre, quiero que la familia esté reunida, aunque no seas tú Kakaroto, eres como él y te queremos como un padre, nos defiendes a pecho y espada, sin importar nada, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Es mi juramento luchar a muerte por la familia de mi yo, porque si no es por él no estaría aquí, diría Goku con una pequeña sonrisa. Pero no te vayas, quédate un tiempo con nosotros, diría Ayame seria. Lo siento, creo que debo marcharme, pero regresaré más fuerte que este yo para defenderlos, por eso no te preocupes, que tu viejo se deberá volver un ser más fuerte que este débil, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bueno, recuerda que nosotros te esperaremos siempre, eres como nuestro segundo padre, ahora deberá darlo todo en la batalla, diría Ayame cuando terminó conexión con el guerrero. ¿Qué pasa? ¿Te quedarás ahí como una estúpida, sin hacer nada más que mirarme con esos estúpidos ojos? Diría Arturia con una pequeña sonrisa. ¿Crees que tienes el derecho para hablarme así? Jaja, no me hagas reír, solo eres un debilucha al final, diría Ayame, la cual se había movido a una gran velocidad que a su paso solo había generado un caos por su magnífica velocidad. Qué impresionante, ella se mueve a una velocidad impresionante, no siendo capaz por segundos de verla, pero al final todo gran poder tiene fin, y el de ella está más claro que llegar al límite, diría Arturia, la cual logró detener el salvaje golpe que iba a donde ella, que sus puños habían quedado temblando. Ayame no se contuvo con un solo golpe, que lanzó más de 100 golpes en tan solo microsegundos, su velocidad era salvaje e impresionante. Arturia le estaba costando esquivar los fuertes golpes que los estaba recibiendo, cada fuerte golpe que ella estaba recibiendo le causaba un fuerte daño, hasta de una veloz patada salió disparada hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Rayo desintegra, diría Ayame cuando lanzó el fuerte rayo a una descomunal velocidad que a su paso solo se iba viendo el caos que generaba el rayo al impactar el suelo. Escudo Lora Balón, diría Arturia cuando el escudo fue generado, que un gran palacio se formó al crear el escudo. El rayo impactó el escudo que a cientos de kilómetros a la redonda solo se veía un caos por el gran poder del impacto del rayo, y las guerreras salieron disparadas cientos de metros por la fuerte explosión. Al detenerse en unos escombros se veían fijamente una a la otra, sabiendo que su batalla iba a tener fin en el próximo intercambio de golpes. Las dos no dijeron nada más que se movieron a unas grandes velocidades, que donde iban pasando solo iban generando un brutal caos por la fuerza y velocidad de las guerreras. Al no más impacto de sus puños se generó una inmensa explosión, que a su paso solo se veía el caos que se iba generando por el brutal impacto. De la cual las dos bestias le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas descomunales velocidades, donde viera solo iba a haber explosiones por cada brutal impacto. Ayame se iba desplazado a grandes velocidades, que donde ella pasaba solo generaba fuertes explosiones por el gran poder de dicha. Arturia hacía lo mismo, pero recibía unos brutales golpes, que cada uno le hacía un salvaje daño, hasta de una veloz patada salió disparada de nuevo impacto con el suelo, que se generó una inmensa explosión por dicho impacto. Enigma del rayo naciente, fuerte fin del tiempo, diría Ayame cuando con su ojo místico detuvo el tiempo donde ellas estaban batallando. Estacas perforadas celestiales, diría Arturia cuando lanzó las fuertes estacas. Ayame no fue capaz de verlas, que las recibió de lleno, que quedó clavada en la tierra, sin poder moverse en lo más mínimo. El poder de dichas estacas era brutal, su alma y cuerpo estaban en apuros. Qué bello es ver que una debilucha se cree la mejor, por más que intentes el poder tuyo ha llegado al límite, por lo que veo, en fin, te seguirás poniendo de pie o le damos fin a la batalla con tu muerte, diría Arturia, la cual veía el cuerpo de la guerrera. No me rendiré así de fácil, me volveré a poner de pie, no importa si dejo mi vida, pero si es necesario lo haré, no importa nada, diría Ayame, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa, pero no podía ni moverse. Vamos, inténtalo, pues quiero ver que seas capaz de salir de esas estacas simples, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Pero en eso toda la zona de combate está viendo en un caos, rayos no dejaban de caer, varios impactaron las estacas que se destruyeron por el gran poder del rayo, y ese poder que se sentía no era de Ayame.
torbellinos eran expulsados por el gran poder de la guerrera. De una fuerte cortina de humo que se había generado, una guerrera salía de explosión. Sus ojos carmesí se hacían ver un cabello negro, mientras su gran poder ponía de cabeza ese lugar. Por fin das la cara, estúpida, es momento de que te humille como lo hice con ella, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Lo siento, no puedo seguir más, diría Ayame, la cual cayó inconsciente. Descansa, de esta me encargo yo, diría la guerrera con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más capítulos de esta saga y la próxima.